gente, mi nombre es Simón y bienvenidos nuevamente a mi canal. El horror es un género que ya hemos cubierto varias veces en este canal, pero nunca deja de sorprender. Ya sea película, libro, juego o manga, el horror puede venir en diferentes formatos y tengan seguro que los vamos a cubrir acá. El día de hoy hablaré sobre otras 3 obras que creo que les podrían gustar, pero antes de eso les recuerdo que si les gusta lo que hago, dejen su me gusta y se suscriban, que no tienen ni idea cuánto me ayuda a seguir haciendo esto. También, como siempre, si tienen sus recomendaciones me encantaría leerlas en los comentarios. Y ahora sin más dilación, empiezo con el video. Shibito no Koe o Kiko ga Yoi, o Vas a oír las voces de los muertos, es un manga de terror escrito por Sachiko Ugisu y serializado en Champion Red desde el 2011 hasta el 2018. Se trata de una historia que mezcla horror, comedia negra y un leve toque de romance, creando una experiencia que disfruté mucho por múltiples razones. La historia sigue las desventuras de Yun Kishida, un estudiante de secundaria enfermizo que puede ver a los muertos. Entre estos espíritus hay uno en particular que lo sigue constantemente, su amiga de la infancia Ryoko Hayakawa. Aún después que él descubriera la verdad sobre la muerte de Hayakawa, su espíritu permaneció a su lado. A medida que él y sus compañeros de clase se ven envueltos en situaciones cada vez más extrañas y peligrosas, Hayakawa lo ayuda silenciosamente desde el más allá. El manga tiene un formato mayormente episódico, donde cada capítulo presenta un nuevo encuentro con lo sobrenatural, casi siempre con resultados aterradores. Sin embargo, conforme avanza la historia aparecen elementos recurrentes y personajes que conectan la trama de manera más profunda. Me gusta este manga porque no se siente pesado de leer. De hecho, su estructura es similar a la naturaleza episódica de Goosebumps o Escalofríos, si alguna vez lo han visto o leído. Cada capítulo tiene su propio inicio y desenlace, pero todos están conectados de una forma u otra. Se nota que la autora se inspiró en leyendas japonesas, H.P. Lovecraft y Junji Ito, lo que resulta en una combinación de géneros muy entretenida si eres fanático del terror. Personalmente suelo preferir historias donde las acciones de los personajes tienen consecuencias directas o permanentes. Por ejemplo, si alguien es poseído en un capítulo, me gusta que esa posesión tenga repercusiones en los siguientes episodios. En este manga esto solo ocurre durante los arcos argumentales más grandes, pero curiosamente siento que esto no le resta valor a la historia. De hecho, logra que el ritmo del manga sea más dinámico y evita que la trama se estanque en un solo conflicto. Uno de los aspectos que llamaron mi atención fue el arte. Se nota claramente que la autora se inspiró en el ya mencionado Junji Ito, pero en lugar de simplemente imitar más o menos su estilo, logra adaptarlo a su propia visión del terror. Los dibujos pueden ser increíblemente detallados o bastante simples, y la forma en que están diseñadas las escenas contribuye proporcionalmente a la atmósfera aterradora del manga. Las expresiones de los personajes reflejan muy bien el miedo y la desesperación que sienten, mientras que los diseños de los espíritus y criaturas son escalofriantes y únicos. El buen uso del blanco y negro en las ilustraciones refuerza la sensación de misterio y peligro inminente. Las sombras y los contrastes están perfectamente trabajados, generando una sensación de claustrofobia y angustia que solo puedes encontrar en obras de autores con un gran recorrido. Cada viñeta está cuidadosamente diseñada para maximizar el impacto visual y emocional de la historia. La autora utiliza de manera efectiva los silencios y las pausas narrativas para generar suspenso, haciendo que el lector permanezca en constante tensión. Este nivel de detalle en el arte es sin duda uno de los puntos más fuertes de este manga. Lo que hace especial a Shibito no Koe es su habilidad para mezclar distintos géneros de manera equilibrada. Aunque el horror es el pilar central de la historia, la inclusión de la comedia negra y un sutil toque de romance le otorga una identidad más ligera al manga. La obra no se limita a asustar al lector con escenas gráficas, sino que también ofrece momentos de alivio cómico que evitan que la historia se vuelva muy monótona o demasiado pesada. Estos momentos de humor ayudan a que la historia fluya de manera más natural, proporcionando un respiro antes de sumergirse nuevamente en el horror. El humor negro juega un papel fundamental aquí, ya que muchas de las situaciones absurdas en las que se encuentra el protagonista generan tanto risa como escalofríos. Si tuviese que compararlo con algo, lo más cercano sería Soichi de Junji Ito. Si lo conoces sabes a qué me refiero. Por otro lado, el romance es muy leve, pero está presente entre la relación de Yun Kishida y su amiga de la infancia Ryoko Hayakawa. Sin embargo, debido a la naturaleza de la historia, este romance no se desarrolla de una forma convencional. En lugar de ser un eje central, funciona como un elemento secundario que hace que sientas empatía por sus personajes. Otro de los puntos positivos del manga es su protagonista. Yun Kishida, a diferencia de los héroes convencionales, no es un personaje fuerte o valiente. De hecho, es un estudiante enfermizo que constantemente se enfrenta a situaciones que escapan completamente de su control. Esta vulnerabilidad lo hace un personaje más realista y fácil de empatizar. Su evolución a lo largo de la historia, aunque al principio simplemente intenta sobrevivir a los encuentros sobrenaturales, con el tiempo comienza a desarrollar una mejor comprensión de su habilidad y de los espíritus que lo rodean. Su compañera, Ryoko Hayakawa, es su amiga de la infancia y su espíritu protector. También es un personaje fascinante, aunque su historia está envuelta en
misterio, su presencia constante a lo largo del manga añade un componente emocional. A pesar de ser un espíritu, su relación con Yuna es cercana y juega un papel clave en la historia. Los personajes secundarios también están bien desarrollados y aportan diversidad al manga. Algunos tienen sus propias subtramas y conflictos, y hay otros que están ahí solo para que los odiemos con todo nuestro corazón. Aunque Shibito no Koe es principalmente un manga de terror, también explora temas más profundos. La capacidad del protagonista para escuchar a los muertos lo obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y de la muerte, y lo confronta con preguntas que la mayoría de las personas preferiría evitar. El manga plantea cuestiones profundas sobre la identidad, la conciencia y lo que significa realmente estar vivo. ¿Los espíritus que vagan por el mundo siguen siendo quienes fueron en vida, o son simplemente ecos de lo que alguna vez fueron? Estas son preguntas que el protagonista enfrenta constantemente y que también nos invitan a reflexionar. Además, la obra está fuertemente influenciada por el folclore japonés, lo que le da un aire fresco. Japón tiene una rica tradición de historias de fantasmas y criaturas sobrenaturales, y la autora sabe cómo aprovechar estos elementos para crear una historia que se siente genuina y aterradora. Los espíritus que aparecen en la historia no son simples figuras sin propósito, sino entidades con historias propias que afectan al protagonista de maneras impredecibles. En definitiva, Shibito no Koe es un manga que vale la pena leer si eres fan del terror y las historias sobrenaturales. Su arte impresionante, su mezcla de géneros, su estructura episódica y su exploración de temas sobre la muerte lo convierten en una obra digna de llevarse tu atención. No es simplemente un manga de sustos y monstruos, es una historia que te mantiene en vilo, te hace reír con su humor negro y te deja reflexionando sobre la vida y la muerte. La imprevisibilidad de la trama, combinada con su atmósfera, garantiza que cada capítulo sea una experiencia única. Si buscas una historia de terror como la que te acabo de detallar, Shibito no Koe es una excelente elección. La realidad es aquello que incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. La primera información que recibimos es que nuestro nombre es Simón y que a causa de un accidente nuestro cerebro suele sangrar. That's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Poco después descubrimos que estamos buscando una solución para este problema, ya que tenemos un escáner cerebral programado, y luego de tomarnos un extraño líquido rojo nos dirigimos para allá. Feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny. Al llegar las cosas son sospechosamente raras. En la clínica solo hay una persona y al leer un poco nos damos cuenta que lo que vamos a hacer es algo muy experimental, pero sin tener otras opciones el escáner nos espera. Nos sentamos, todo se ve normal, hasta que se va la luz y nos despertamos en un cuarto oscuro. Hello? Mr. Munchie? Desorientados, solos, y al prender la luz por algún motivo nos damos cuenta que estamos en una habitación completamente diferente. No hace falta avanzar mucho para entender que algo muy malo pasó acá. No hay nadie, solo rastros de destrucción. Y cuando pensamos que el peor de nuestros problemas es estar solos, es cuando empezamos a escuchar a alguien o algo con nosotros. Y al escapar nos percatamos de algo todavía peor. Nos encontramos en el fondo del mar. ¿Cómo, dónde y por qué? Son preguntas que tendremos que respondernos solos en este juego. Estos son solo los primeros 20 minutos de Soma, que es un juego de terror y ciencia ficción desarrollado por Frictional Games, lanzado en 2015. A pesar de su premisa de horror, lo que realmente lo distingue de otros títulos es su manera de presentarte la historia. Recuerdo que prácticamente no tiene cinemáticas y todo te lo cuenta con la ambientación y lo que te va pasando. También se sumerge en la exploración filosófica y tiene una forma distintiva en la que plantea preguntas sobre la identidad, la conciencia y lo que significa ser humano. Este juego te cuenta una historia de pesadillas con un world building excepcional. Hey, can you hear me? Tomas una experiencia que trasciende los límites del terror para convertirse en una obra reflexiva y que nunca vas a olvidar. El juego establece un tono distópico, transportando al jugador a un futuro donde la humanidad está al borde de la extinción. El protagonista, Simon Jarrett, se encuentra en circunstancias extrañas después de someterse a un experimento médico, despertando en una instalación submarina abandonada llamada Patos 2. A medida que explora este entorno, comienza a descubrir los horrores que han sucedido en la estación y la aterradora realidad de su propia existencia. La historia de Soma es una de sus mayores fortalezas, y en lugar de depender de jumpscares, el juego crea un terror subconsciente y psicológico, poniéndote en los pies de alguien que está perdiendo su identidad y está a punto de enterarse del destino de la humanidad.
La ambientación de Soma está a otro nivel. Pathos 2 es un lugar desolado, oscuro y decadente, donde la tecnología se ha fusionado con los restos de la humanidad en formas de pesadilla. Los entornos submarinos, que a mí en lo personal es lo que más terror me causa, refuerzan la sensación de aislamiento y desesperación, mientras que la arquitectura de la estación y su estado de abandono narran de manera visual la historia de lo que ocurrió antes de la llegada del protagonista. La combinación de sonidos mecánicos, ruidos submarinos y la falta de interacción humana te van a permear y solo te sentirás vulnerable y solo durante todo el juego. This must be Lambda, or Catherine is. Cada rincón de Pathos 2 está diseñado con un detalle impresionante, logrando una inmersión total en su mundo. A diferencia de otros juegos de terror que se centran en la acción, Soma evita el combate directo y se enfoca en la exploración y la resolución de acertijos y puzzles. Esto permite que el jugador se sumerja en la historia sin la presión constante de enfrentamientos y forzándonos a prestar real atención a todo lo que vemos para conocer bien nuestras salidas y qué debemos hacer en todo momento. La tensión proviene de la incertidumbre, el miedo a lo desconocido y la constante sensación de peligro. Aunque hay enemigos y secuencias de sigilo, el énfasis está puesto en la atmósfera y la historia más que en el desafío mecánico. Esta decisión de diseño fue hecha adrede para poder enfocarnos en lo que este juego tiene para ofrecer de sobra, que es una buena historia. Carl Semke. Wrangler? Any of this sound familiar to you? No, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Uno de los aspectos que más me fascina de Soma es su exploración de la identidad y la conciencia humana. A lo largo del juego, el jugador se enfrenta a dilemas éticos que cuestionan la naturaleza del yo y la continuidad de la identidad personal. El juego plantea preguntas sobre la inteligencia artificial, la mente y el cuerpo, y lo hace de una manera que obliga al jugador a reflexionar con cada decisión que toma. Los registros de audio, documentos y conversaciones con otros personajes proporcionan fragmentos de información que ayudan a construir un cuadro más completo de los eventos que llevaron al estado actual de Pathos 2, y cada descubrimiento añade profundidad a un tópico que parece no tener fondo. La interacción con otros personajes añade una dimensión emocional a la historia. La manera en que estos seres perciben su existencia y luchan con su realidad te van a poner a pensar. Recuerdo que la primera vez que vi esto me dejó el planteamiento de qué pasaría si yo no fuera real. ¿Cómo podría saberlo? ¿Qué es ser real al final del día? Algunas de las elecciones que el jugador debe tomar tienen implicaciones morales complejas, y el juego no ofrece respuestas claras, solo te empuja un poco para que hagas lo que crees correcto, y eso no siempre sale bien. Shit, are you okay? Oh, fuck. El diseño de sonido de Soma es magistral, contribuyendo enormemente a la inmersión. La música es sutil y melancólica, intensificándose en los momentos clave para aumentar el impacto emocional en la historia. El trabajo de actuación de voz es excepcional, transmitiendo la desesperación, la confusión y la angustia de los personajes de manera creíble y conmovedora. Todos estos elementos trabajan juntos para crear una experiencia auditiva que refuerza el tono del juego y sumerge al jugador en su mundo. Shuttle J6 activated. Standing by. En lo personal nunca fui un gran fanático de los juegos de terror en los que no puedo defenderme de alguna manera, pero luego de unos años solo leyendo reseñas buenas sobre él decidí probarlo, y ya se dieron cuenta de lo que opino ahora de Soma. Podría hacer una reseña detallada de por qué está entre los mejores títulos que el terror puede ofrecer, pero creo que lo mejor es que vayas y lo veas por ti mismo. Además tiene uno de los mejores finales en los videojuegos y siento que no se ha hablado lo suficiente de él. En resumen, si lo que te he comentado del juego te llamó la atención, te recomiendo encarecidamente que le eches un ojo. Under the Skin o Bajo la Piel es una película dirigida por Jonathan Glazer. Esta película, si mal no recuerdo, es el segundo filme que me introdujo a la aclamada productora de hoy en día, A24. Recuerdo que la vi justo después de ver Enemy de Villeneuve, lo cual convirtió a ese fin de semana en uno bastante extraño. La historia sigue a un ser que ha adoptado la apariencia de una mujer humana, interpretada por Scarlett Johansson, y que recorre Escocia en busca de hombres solitarios para atraerlos a un destino misterioso. Sin embargo, la película no sigue un desarrollo argumental tradicional, sino que se enfoca más en la experiencia visual y emocional. Tiene un estilo hipnótico y un ritmo pausado que pueden ser un bajón para algunos espectadores, pero es precisamente esta forma de narrar lo que la hace tan especial. Es el tipo de película que la amas, la odias o simplemente no la entiendes.
Under the Skin es una película que no se ajusta a las convenciones típicas del cine de horror. Esta obra cinematográfica es más una experiencia sensorial que juega con la percepción del espectador, desafiándolo a interpretar lo que está viendo más allá de la superficie. De primeras admito que no es una película para todo el mundo y que es bastante normal que no te guste, pero para aquellos dispuestos a sumergirse en su planteamiento y su historia minimalista, se convierte en una obra fascinante y muy distinta. Uno de los aspectos más destacados de Under the Skin es su uso magistral de la imagen y el sonido. La cinematografía de Daniel Landin captura la frialdad y el aislamiento de los paisajes escoceses de manera impresionante, lo cual te transporta al aislamiento que atraviesa toda la película. La banda sonora compuesta por Mika Levi es otro de los puntos fuertes. Sus sonidos distorsionados y desorientadores contribuyen a crear una atmósfera de inquietud constante, haciendo que el espectador se sienta tan desubicado como la historia te quiere hacer sentir. Como mencioné anteriormente, esta película no es para todos. Muchos espectadores pueden encontrar su ritmo lento y su falta de explicaciones frustrante, pero es precisamente su ambigüedad lo que la convierte en una experiencia única. En lugar de ofrecer respuestas claras, Under the Skin deja espacio para la interpretación, lo que permite que cada espectador tenga su propia lectura de la historia. En varias partes de la película se puede ver cómo el personaje de Johansson comienza a experimentar cambios internos. Al principio su comportamiento es completamente mecánico y desapegado, pero a medida que interactúa con los humanos, algo en ella empieza a transformarse. Su viaje es, en muchos sentidos, una humanización de algo o alguien completamente ajeno. Una de las escenas más impactantes es aquella en la que la protagonista se encuentra con un hombre con neurofibromatosis, una condición que afecta su apariencia física. A diferencia de sus otras víctimas, ella parece mostrar curiosidad y empatía por él. Esta escena es un punto clave en la película, ya que marca el comienzo de su evolución hacia algo más que una simple depredadora. Esta película no solo juega con la ciencia ficción, sino que también explora el concepto de la identidad y la percepción de la belleza y la humanidad, y esto es algo que realmente la distingue de otras películas del género. No se trata solo de una historia sobre un alienígena cazando humanos, sino de una exploración profunda de lo que significa encajar en una sociedad y de cómo la percepción de uno mismo puede cambiar con la experiencia. Scarlett Johansson ofrece una actuación impresionante, especialmente considerando que muchas escenas fueron filmadas con cámaras ocultas mientras interactuaba con personas reales que no sabían que estaban en una película. Este enfoque aporta un realismo muy crudo y una sensación de espontaneidad que pocas películas logran capturar. La película también juega con la perspectiva. Durante gran parte de la historia vemos el mundo a través de los ojos del personaje principal, lo que nos hace cuestionar nuestras propias percepciones de la realidad. Los humanos, que en cualquier otra película serían personajes normales, aquí parecen extraños e incluso inquietantes. Quizá de esta manera nos desconectamos un poco y empezamos a verlos desde los ojos del alien. Toda la película se siente como cuando te acuerdas de un sueño que era muy parecido a la vida real, pero habían pequeñas cosas que no calzaban. Así es como te va a hacer sentir esta película y luego de que termines de verla. El uso del color y la iluminación en Under the Skin también es digno de mención. Los momentos en los que la protagonista atrapa a sus víctimas están envueltos en una estética surrealista y minimalista, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Pero más allá de su impacto visual o sonoro, lo que hace que esta película sea realmente memorable es su capacidad para dejarte pensando en ella después que termina. No es una película que se olvida fácilmente. Sus imágenes y atmósfera etérea permanecen en la mente mucho después de los créditos, y hay mucha gente que decide no mencionarla como una película, sino que como una experiencia. En conclusión, Under the Skin es una película única en su tipo, una experiencia cinematográfica que desafía las expectativas y juega con nuestra percepción. No es un filme convencional, pero para aquellos que disfrutan del cine, es una obra imperdible. La actuación de Scarlett Johansson, la impresionante cinematografía y la hipnótica banda sonora hacen de esta película una pieza de arte visual y auditivo. Puede que no sea para todos, pero aquellos que se permitan sumergirse en su mundo probablemente la encontrarán fascinante y perturbadora en partes iguales. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, no olvides suscribirte, dar like, activar la campanita y dejar un comentario. Y si quieres apoyarme un poco más, en la descripción están mis otras redes por si quieres seguirme por allá. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente video.